Gracias, señor presidente, señores legisladores. Hoy que estamos debatiendo la proforma presupuestaria del año 2018, deberíamos contestar algunas preguntas. La primera, si esta proforma va a llevar al estancamiento económico al país, si esta proforma va a garantizar el crecimiento económico o simplemente si esta proforma le va a mantener al gobierno flotando en aguas abiertas. Los analistas económicos más críticos dicen que la proforma le condena a la economía ecuatoriana al estancamiento por no haberse hecho aquellos ajustes para bajar el gasto. Los economistas que han promovido la proforma en el gobierno dicen que va a llevar a un crecimiento del 2.09% en una economía de 104.000 millones de dólares, equivalente al Producto Interno Bruto. Personalmente estimo, sin ser lo uno y lo otro, que la proforma presupuestaria del año 2018 le va a dejar al gobierno flotando en aguas abiertas y habrá que ver si los vientos le empujan a mediados o a finales del 2018 a seguir flotando probablemente más rápido o simplemente a hundirse. Lo que sí es cierto, señores legisladores, es que el Estado continúa como una pesada carga sobre los hombros de los ciudadanos, de los contribuyentes del país. La presión tributaria no se limita a los 15.334 millones de dólares que figuran en la proforma presupuestaria como ingresos tributarios. Hay otros ingresos tributarios no contabilizados, por lo que la presión tributaria está por sobre el 22% del Producto Interno Bruto. Mienten aquellos que dicen que en el Ecuador los ecuatorianos no pagamos impuestos. Pagamos, y todos, unos impuestos que están a la luz del día y otros escondidos. La presión tributaria en el Ecuador, la real, es casi igual a la presión tributaria en Colombia o en el Perú. Pero esta pesada carga también se expresa en lo que indicó el asambleísta Castañer. El Estado no paga lo que tiene que entregar a los jubilados de la salud, de la educación. Inclusive, en la proforma que hoy debatimos, esa asignación se reduce en unos cuantos millones de dólares para estos jubilados de la educación y la salud que están a la espera de recibir los incentivos con los cuales se les motivó para que dejaran de trabajar y se jubilaran. Igualmente, hay obras, señores legisladores, que están inconclusas y por eso es importante conocer cómo se va a financiar lo que se denomina arrastre de obras. En Ambato tenemos el hospital, una obra contratada del año 2013 a mediados de ese año por un valor inicial de 39 millones de dólares. Al 2017 la obra no concluye, tiene un retraso y está valorada en cerca de 73 millones de dólares. Y cuando termine, probablemente el próximo año, podría costar 95 millones de dólares. Esa es la situación dramática del hospital de Ambato, un hospital que debería tener 300 camas. Pero no es el único hecho. En todas las provincias y en todo el país hay una serie de obras inconclusas que habrá que saber cómo tienen que financiarse. Pero cuando se discute un presupuesto, lo que uno tiene que preguntarse es cómo va a terminar el gobierno o cómo va a avanzar el gobierno durante la ejecución presupuestaria. La regla macrofiscal, según la cual los ingresos permanentes deben financiar los gastos permanentes, ayuda para poder entender cómo operará el gobierno, en este caso durante el año 2018. Los ingresos permanentes están estimados en la proforma en los 21.600 millones de dólares y los gastos permanentes en el orden de los 20.900 millones de dólares. El asambleísta Henry Kronfle, en su intervención, señaló que hay una sobreestimación del orden de los 700 millones de dólares en los ingresos permanentes, lo que significa que podría haber dificultades
al final del año para que los ingresos permanentes financien los gastos permanentes. Pero digamos que se podría salir sabiendo que entre los gastos permanentes están, por ejemplo, las asignaciones llamadas subsidios para el ISFA, que se incrementan en $300 millones, para el ISPOL, que se incrementan en cerca de $110 millones, asignaciones necesarias para que puedan financiarse y sostenerse esos dos seguros que fueron seriamente afectados y lastimados con las reformas que se discutieron en esta Asamblea en el cuatrienio anterior. Igualmente, en esos gastos permanentes que tienen que financiarse están como una verdadera camisa de fuerza los sueldos de maestros, de médicos, de enfermeras, de policías, de militares y de jueces. Sueldos que no tienen que reducirse, sueldos que tienen que pagarse para que aquellos que están prestando un servicio al país puedan vivir y sobrevivir. El problema se presenta entonces en el lado de los ingresos no permanentes, que como decía también Henry Kronfle, estarían sobreestimados en el orden de los $1.200 millones, ingresos no permanentes que bordean los $3.400 millones en el papel, frente a gastos no permanentes que superan los $8.000 millones. Solo allí habría una diferencia en el papel del orden de los $5.000 millones. Pues bien, en materia de financiamiento, el déficit global bordea los $4.300 millones. Si sumamos ingreso permanente más ingreso no permanente y restamos gasto permanente y el gasto no permanente, tenemos un déficit global también en el papel de cerca de $4.300 millones. Si allí se suma el pago de las amortizaciones de capital de la deuda pública, que bordea los $3.909 millones, prácticamente lo que tiene que financiarse en el papel, repito una vez más, es cerca de unos $8.200 millones. No se contabilizan los pagos por intereses de la deuda, ya que esos pagos están incluidos dentro de los gastos permanentes. ¿Qué preocupa en el tema del financiamiento, señor presidente y señores legisladores? Que el 75% del financiamiento que aparece en el presupuesto proviene de la colocación de bonos. Cerca de unos $4.000 millones provendrían de la colocación de bonos en el mercado internacional, $2.500 millones de la colocación de bonos en el mercado interno, $700 millones de préstamos de gobierno a gobierno y otros $750 millones de préstamos de los órganos multilaterales. Pues bien, así piensan financiar esos $8.200 millones, que es lo que está faltándole al presupuesto del gobierno central. Mi preocupación, en concordancia con lo que dije cuando participé en el debate de la Ley de Reactivación Económica, ¿cuánto esperan sacarle al Banco Central? Eso no está en el presupuesto, porque normalmente lo que ha estado entregando el Banco Central al Ministerio de Economía no ha sido considerado deuda por el tiempo, y al no haber sido considerado deuda, no figura entre los pagos que tiene que hacerse desde el gobierno central. Pero debería al menos quedar debidamente acreditada en las actas de la Asamblea que nosotros no podemos seguir abriendo la caja del Banco Central para que se siga entregando recursos al gobierno. Este momento, la Reserva Internacional, que es la liquidez del país, financia el 36% de la Reserva Internacional de libre disposición. Un minuto. $4.000 millones frente a $11.800 millones. Esto es peligrosísimo y por eso es que se quiere reformar el artículo 95 del Código Orgánico Monetario y Financiero para que la banca privada sea corresponsable de la liquidez, cuando la liquidez tiene que ser responsabilidad de un banco central debidamente administrado. Quiero entonces, señor presidente, concluir con la expectativa de que el gobierno flote. Ojalá no haya vientos demasiado fuertes para que flote sin causar daños al país y sin causar daños a los contribuyentes. Muchas gracias.